Nos criamos y educamos con la única esperanza de tener un mejor pueblo que sea empático, que sea solidario, justo y equitativo para todos y todas. Cuando comencé en agosto del 2019, todos vivimos una situación muy difícil y jamás manejada en nuestra isla. Tuvimos ante nosotros grandes retos como sociedad y entre ellos uno de los más importantes, trabajar, actuar y decidir en favor de todas las mujeres. Como exprocuradora y secretaria de Justicia y como exfiscal, el norte de mi trayectoria profesional ha sido la defensa de los derechos y muy en especial los de las mujeres. Como gobernadora, ese esfuerzo ha sido aún mayor y hemos logrado avances al convertir en ley proyectos de protección a las mujeres, como lo es la Ley 83 del 2020, que crea una unidad de crímenes contra la mujer y violencia doméstica. En el negociado de la policía, la Ley también 90 para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico, ya que son las mujeres las principales víctimas de tal acción, y la legislación evita también, en otros aspectos, como el grooming, que corresponde al abuso sexual de menores mediante el engaño. Hace poco más de un año designé a la directora de la oficina de la primera dama, a la doctora Marilu Cintrón Casado, y a la licenciada Joan Vélez, en unión a la Procuradora de las Mujeres, para dirigir este esfuerzo de comenzar reuniones con grupos no gubernamentales que se dedican a trabajar a favor de las mujeres. Se llevaron a cabo un sinnúmero de reuniones, se esbozaron ideas, sugerencias y propuestas e incluso diferencias de criterios. No obstante, por el trabajo realizado, hoy podemos presentar una orden ejecutiva y un protocolo de acción para los 4 pilares de la protección de los derechos de las mujeres. Estos son la prevención, la atención efectiva, el manejo adecuado y la rendición de cuentas. Esta nueva orden ejecutiva está dirigida no solo a atender como asunto prioritario la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico, sino que además establece de modo diáfano las responsabilidades del gobierno en la ejecución del deber ministerial de la defensa y la protección de aquellos más vulnerables. Es política pública de nuestro gobierno garantizar los derechos fundamentales de todos. En cuanto al derecho fundamental a la vida, no basta con su mera proclamación o su mero reconocimiento. Es imprescindible el ejecutar dicha política pública de manera transversal en cuanto al género. Aquellos que hemos trabajado el tema de la lucha por los derechos de las mujeres sabemos que es altamente conocido no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional, que las políticas públicas para que puedan resultar efecto y que tengamos una rendición de cuentas no pueden ser de abajo hacia arriba. Tienen que ser políticas públicas que vengan desde el gobierno hacia abajo. De esta manera, y reflexionando con relación a la problemática que se nos presenta, la violencia de género y las funciones de el instrumento para marcar la diferencia. Aspiramos a que encuentren en sus diferentes espacios funcionarios dedicados, sensibles y comprometidos para llevar a cabo la verdadera igualdad y justicia social. Sentimos un dolor inmenso en la fibra más profunda de nuestro corazón como pueblo cada vez que vemos y escuchamos que una mujer cae víctima de la violencia de género. Las víctimas no son números, no son estadísticas, son madres, son hermanas, son hijas, que en ocasiones por la indiferencia o la cotidianidad del sistema o por desconocimiento caen presas de los malos tratos en el ámbito emocional, físico, sexual o en la sexualización en los medios de comunicación cuando se justifica la violencia con expresiones como por celos o crimen pasional. Combatir la violencia es un esfuerzo multisectorial en los que deben incorporarse todos los sectores, particularmente la academia y los medios de comunicación.
Los medios de comunicación son importantes canales para transmitir la información en una sociedad. Sus mensajes pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento social y movilizar a los ciudadanos para adoptar medidas progresistas. Lo ideal sería que los medios de comunicación se caracterizaran por su veracidad e imparcialidad, pero en realidad su cobertura, según las Naciones Unidas, informativa, no suele ser muy precisa. El Estado es responsable de respetar los derechos de las mujeres y contribuir en la eliminación de la violencia contra estas. De igual manera, es causa de preocupación la muerte violenta de mujeres y es más preocupante aún aquellas que son asesinadas por razones de género y no son catalogadas o investigadas como tal. Las muertes de mujeres a causa de la violencia de género está catalogada como la forma más extrema de la violencia contra la mujer. Es por esta razón que hoy declaro en esta nueva orden ejecutiva y como producto del esfuerzo de los grupos de mujeres, se declara servicio de prioridad para el gobierno de Puerto Rico la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En esta declaración de servicio de prioridad se ordena a las agencias el priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad para todas las mujeres. Es importante que por primera vez el gobierno declara como deberes prioritarios del gobierno de Puerto Rico el establecer y ejecutar programas de prevención, orientación, establecer protocolos de acceso a la vivienda, a los servicios de salud, a la educación y al trabajo para las mujeres, de manera que se brinden las mejores oportunidades y alternativas para salir de los patrones y ciclos de violencia. Estos métodos de prevención y orientación deben estar comunicados, establece la orden, a través de cápsulas contra la violencia a las mujeres en las emisoras del gobierno de Puerto Rico. Entiéndase WIPR, una vez por semana y de conformidad con las leyes aprobadas a esos efectos. Importante que se incorpora en esta orden las responsabilidades y obligaciones de las agencias del gobierno altamente concernidas en este esfuerzo, como son el Departamento de Educación, Familia, Seguridad y Justicia. En esta parte donde se establece la obligación de las cápsulas, es importante que se establezca este programa. Vamos a ir más adelante a los medios de comunicación, la exhortación que hacemos, pero debe haber unas cápsulas informativas donde se le hable a nuestras mujeres, a nuestros ciudadanos en general, sobre los métodos de prevención, orientación, dónde están las ayudas, cómo comunicarse con estos servicios, con las organizaciones sin fines de lucro. Un cintillo, tan sencillo como un cintillo, una cápsula de 15 segundos, 10 segundos, que diga, si vives en un ciclo de violencia, llama a tal sitio. Ese cintillo puede salvar la vida de una de nuestras mujeres. Puede abrir la esperanza de que los ciclos de violencia sí tienen fin, de que sí se puede salir, pero todos tenemos una obligación de dar esas oportunidades para orientarla en un momento donde ella no lo espera, pero sí puede recibir la información que le pueda salvar la vida. Se exhorta y hacemos un llamado a las emisoras comerciales, tanto de radio como de televisión, para que de conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas y de esta orden ejecutiva, se unan a este esfuerzo y separen en sus programaciones cápsulas informativas en las horas de mayor audiencia dirigidas a cómo prevenir la violencia contra las mujeres. En esas cápsulas destacarán las alternativas de orientación, lo que representa un patrón de malos tratos y abusos, además de alternativas para la búsqueda de ayudas para salir de los ciclos de violencia. Esto es un esfuerzo de todos. Esto es un esfuerzo donde nosotros tenemos que poner todos los recursos a beneficio de nuestras víctimas, de que puedan encontrar dónde están esas alternativas. No es una responsabilidad del gobierno solamente.
Porque nuestras mujeres no están en el gobierno, están en la empresa privada, están en sus casas. Son, como yo les dije, son hermanas, son hijas, son abuelas. Y tiene que ser un esfuerzo común. Es la única manera de que nosotros podemos tener un cambio en nuestra mentalidad, en la sociedad, y no solamente eso, sino que ellas encuentren las alternativas. Los medios de comunicación en sus acciones de colaboración procurarán brindar la prevención, atención y respuestas integrales en todas las formas de violencia contra las mujeres. Recomendamos la creación de talleres, adiestramientos o la elaboración de materiales especiales que les permitan adoptar un estilo informativo, sensible sobre el género. A veces no nos damos cuenta, pero debemos ser, y a través de los medios también es nuestra exhortación, a ser cuidadosos con el lenguaje utilizado en sus programaciones y talentos que no promuevan la desigualdad y la violencia. Es tan sencillo como quizás a veces no lo vemos de esa manera. Ocurre una muerte violenta y muchas veces el reportaje que se da es, fue asesinada porque él tenía celos de ella. Eso es fatal. O porque es un crimen pasional. Eso es fatal. Porque estamos de antemano justificando la acción. O porque ella lo iba a abandonar. O porque ya ella no quería estar. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos. Y, ¿verdad?, ponemos a la oficina de la procuradora y las diferentes organizaciones a la disposición para trabajar en colaboración. Estos adiestramientos para la noticia y cómo nosotros la damos. Es el mensaje que recibe el pueblo de Puerto Rico y que nosotros tenemos que ir modelando. Ese lenguaje que nos va a llevar a la equidad y a nosotros prevenir la violencia contra todas las mujeres. Luego de la celebración de varias reuniones entre los años 2019 y 2020 con diversos sectores que representaban las mujeres de todas las áreas de la isla, se redactó y forma parte de esta orden ejecutiva del Protocolo de Acción para combatir la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico. Esto es un documento que se aneja a esta orden ejecutiva, que fue el producto de estas reuniones de todas las organizaciones. Unas estuvieron representadas, otras estuvieron presenciales porque eran muchas, así que hay muchas organizaciones que a través de unas se representaban en estas reuniones, aportaron y salió este producto, ¿verdad? Este documento que tiene cuatro estrategias en los diferentes sectores, como ya les dije anteriormente, la prevención, la atención, el manejo y la rendición de cuentas, para que este protocolo sirva de base para nosotros poder imponer responsabilidades desde el gobierno hasta la ciudadanía, para nosotros poder adelantar en esta lucha contra la violencia a las mujeres. El objetivo de este protocolo consiste en reconocer la problemática, identificar las mejores prácticas para atender el contexto de la violencia, fortaleciendo las estrategias de prevención, identificando los recursos fiscales necesarios, así como las herramientas para el rendimiento de cuentas. Segundo, se ordena la creación de la Comisión Multisectorial contra la Violencia a la Mujer. Esa comisión no es una comisión más, es una comisión compuesta por 14 componentes, donde están el Departamento de Justicia, la Policía, Salud, Vivienda, el CAF, AMSCA, Educación, Familia, obviamente la Oficina de la Procuradora, Estadística, un representante de la Asociación de Alcaldes, un representante de la Federación de Alcaldes y un representante de los medios de comunicación. Van a tener presencia en esta comisión multisectorial, además de la invitación que se hará a la rama judicial para que pertenezcan y un representante de las organizaciones civiles que luchan por los derechos de las mujeres estarán allí también representadas y tomarán sus decisiones. Esta comisión tiene una responsabilidad enorme, porque es la representante de organizaciones sin fines de lucro y que nosotros necesitamos que se valide y que se le dé cumplimiento. No puede ser un documento más. Esa no es la intención. Y yo estaré muy pendiente del cumplimiento aquí y donde quiera que esté. Porque es la única manera
que nosotros tenemos de validar ese esfuerzo que hacen las organizaciones y que hace la oficina de la Procuradora. Y tenemos que trabajarlo en conjunto. Y esa comisión responderá a la gobernadora para que pueda tener un rostro de quién es la persona que va a responder en cada agencia. A partir de esta orden, en los próximos 15 días, cada secretario deberá designar un empleado de carrera. No queremos un empleado de confianza, que lo cambien cada 4 años o cada vez que cambien los empleados de confianza. Es un empleado de carrera de la agencia, que va a ser el oficial de cumplimiento de este protocolo, de la comisión y de las peticiones que haga la oficina de la Procuradora a cada una de las agencias. Ese será el oficial de cumplimiento dentro de su agencia con capacidad para la toma de decisiones y quien deberá tener como responsabilidad principal el cumplimiento de esta orden con su jefe de agencia. Ese listado deberá estar en nuestra oficina en los próximos 15 días. Cuarto, se incorpora a esta orden ejecutiva el protocolo que ya les indiqué anteriormente, se hace parte de esta orden, el protocolo de acción. Próximo. Hay una gran preocupación por parte de cómo se investigan las muertes de mujeres en Puerto Rico. Los gobiernos tienen el deber de prevenir los actos de violencia contra la mujer, investigarlos cuando ocurran y enjuiciar y castigar a los perpetradores, así como buscar la reparación y las alternativas de apoyo para las víctimas. Por esa razón, y como parte de la implementación de la Ley 83, que la Ley 83 ustedes saben que es la que creó la Unidad de Crímenes contra la Mujer en la Policía de Puerto Rico, que es la Ley 83. Estoy ordenando que entre la secretaria de Justicia y el negociado de la policía se cree el protocolo de investigación de las muertes de las mujeres asesinadas en Puerto Rico. Actualmente eso no existe. Asesinan a una mujer y ya damos por sentado cuál es el móvil. Pues la mataron por violencia doméstica, o la mataron porque estaba en droga, o la mataron porque estaba en el narcotráfico. No podemos tomar esas determinaciones de antemano. No sabemos si la razón por la cual se dio ese asesinato de esa mujer por razón de género. Ustedes recuerdan que se crearon unos protocolos relacionados a los crímenes de odio. Pues tenemos que investigar, haber un protocolo de investigación y luego de la investigación nosotros podamos determinar cuál es el móvil de ese asesinato, cuál es el fin. No solamente ser justo, sino que podemos identificar cuál es la problemática. Si verdaderamente nosotros tenemos una problemática de asesinato de mujeres por razón de género. Si no investigamos adecuadamente y con los protocolos, que hay unos cuantos a nivel internacional, y que podemos trabajarlo con la celeridad que requiere este esfuerzo, nosotros podemos dirigir no solamente a la policía que está adiestrada, que tiene sus unidades especializadas, igualmente a la fiscalía, pero que la investigación sea la adecuada para nosotros determinar si es un problema por razón de género el asesinato de nuestras mujeres. Próximo punto. La Ley 62 establece las escuelas piloto especializadas elementales coeducativas. Esas escuelas coeducativas tienen como objetivo principal el promover la equidad de género para prevenir el discrimen entre mujer y hombre, eliminar los estereotipos y luchar contra la violencia de género, promover la equidad y el respeto hacia la niñez. Por lo anterior, estoy ordenando que todo el personal del Departamento de Educación, todo, deberá tomar y aprobar adiestramientos sobre equidad, derechos civiles y derechos humanos para el 30 de diciembre del 2020. Deben estar todos adiestrados. Y esos adiestramientos deberán ser renovados cada año. Además, se ordena que para el próximo año escolar
comenzando en agosto del 2021, el Departamento de Educación deberá ampliar el modelo de las escuelas especializadas coeducativas a todo el sistema escolar. Deberán estar incluidos en su currículo de enseñanza. Es decir, el éxito y la diferencia que hemos visto que ha establecido las escuelas especializadas coeducativas del Departamento de Educación y que ha sido unos planes piloto en algunas escuelas, lo hemos dialogado con el secretario y a partir de agosto del 2021 deberán todas las escuelas incorporar este concepto de las escuelas coeducativas en todo el sistema escolar. Así que yo creo que el consenso que siempre hemos tenido de que la diferencia en la percepción, la diferencia en cómo nosotros nos conducimos en términos de la equidad, está en la educación. Hemos dado un gran paso de avance para que nuestros niños y nuestras niñas desde pequeños se eduquen en lo que es evitar el discrimen y que obviamente eliminemos los estereotipos y que se promueva una vida libre de violencia con las escuelas coeducativas. Próximo, también estamos ordenando que tanto la Policía de Puerto Rico como la Oficina de la Procuradora en los próximos 15 días sometan un planteamiento debidamente fundamentado con especificidad de la utilización de los fondos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Junta de Control Fiscal sobre las necesidades prioritarias, y esa es la importancia de haber decretado que son servicios prioritarios. Los recursos fiscales para la implementación no solamente de la Ley 83 de la Unidad de Crímenes contra la Mujer, sino también los recursos que necesita la Oficina de la Procuradora para implementar no solamente el protocolo, sino también todos los programas de prevención, orientación y ayuda que tiene la Oficina de la Procuradora. Una vez decretado que son servicios de prioridad, necesitamos los recursos. Y según necesitamos los recursos para otros servicios, si queremos proteger nuestras mujeres, si queremos la lucha contra la violencia tenga efectividad, necesitamos los recursos. Así que ellos van a someter esos planteamientos y los defenderemos ante la Junta como una situación apremiante para que ellos puedan cumplir con esa responsabilidad y que también nosotros podamos darle cumplimiento al protocolo que hoy estamos manejando en esta orden ejecutiva. Otra gran medida, y yo creo que es una medida de avance extraordinario, porque lo hemos visto a nivel internacional muchas veces, pero Puerto Rico no se había movido esas determinaciones por las razones que hayan sido, así que lo estamos ordenando en esta orden ejecutiva. Y es que a partir de julio 1 del 2021, cada agencia de gobierno tendrá la obligación de identificar en su presupuesto una partida específica en la cual solicitará la asignación de recursos para el cumplimiento con las políticas públicas contra la violencia a las mujeres y tener disponibles los planes de ejecución para dicha política pública. Deberán incluir los programas de prevención, orientación, protección y seguridad, no solo de la política pública aquí establecida, sino dentro de sus agencias. De esos presupuestos deberán rendir sus informes anuales, tanto a la Oficina de la Gobernadora como a la Comisión Multiagencial contra la Violencia que se crea en virtud de esta orden. ¿Cuál es la importancia de esta disposición? Que la única que tenía una cantidad cada año más reducida para la lucha contra la violencia era la Oficina de la Procuradora. Y tenía que estar una y otra vez luchando para de alguna manera demostrarle a los organismos fiscales la importancia de tener los recursos para poder nosotros tener una lucha contra la violencia que verdaderamente surtiera efecto. En este concepto, esto que se está ordenando, cada agencia en su presupuesto tiene que poner en una partida
específica. ¿Cuánto dinero necesita para implementar el plan? ¿Cuánto dinero necesita para las campañas de prevención, para las campañas de orientación, para los programas de ayuda? Esto nunca había ocurrido. Y esto se llama que en los presupuestos nacionales tiene que estar la lucha contra la violencia. Sea 100,000, 200,000, el dinero que sea. Si yo le estoy exigiendo, y la Procuradora de las Mujeres en su fiscalización le exige a las agencias el cumplir con las orientaciones sobre violencia doméstica, sobre hostigamiento sexual, sobre igual paga, sobre igual trabajo, sobre los derechos de las mujeres, y no tienen los recursos, pues no podemos ordenar una cosa y por otro lado ponerle las trabas. Así que esa es la orden. Ahora están trabajando con los presupuestos del año que viene, pues cada agencia tiene que poner en su presupuesto esa partida para trabajar con la lucha contra la violencia de las mujeres y la prevención. Por primera vez. No importa la cantidad, tiene que estar allí. Que al final del camino nosotros podamos mirar de frente a esta comisión, a los gobernantes y decirle, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico incluye 10 millones de dólares entre todos sus presupuestos para la lucha contra la violencia. Eso es una gran diferencia. Ahora, la procuradora, ¿cuánto tiene? 2 o 3 millones de presupuesto. Eso no es justo. La palabra hay que ponerla, pero la acción es la más importante. Ahora nosotros vamos a trabajar con esos dos planteamientos. Para el presupuesto que viene, tiene que cada agencia decir cuál es su participación cuando la procuradora le diga dónde están sus adiestramientos sobre todo esto, que ya tiene un listado, que lo tiene que hacer anual. Pues haga un cómputo y diga, dar todos estos adiestramientos para cumplir, yo necesito tanto dinero. Eso es nosotros verdaderamente tener como prioridad, como lo establecemos en esta orden, la lucha contra la violencia. Próxima disposición. Tenemos varias agencias que reciben fondos federales para el manejo de las situaciones de violencia y los servicios de apoyo y de orientación a las víctimas. Ahí ustedes saben que está el Departamento de Justicia, está la Procuradora, está Familia y hay otros que son los fondos con los que las organizaciones sin fines de lucro pueden dar esos servicios de apoyo a nuestras víctimas. Casi siempre esas notificaciones del gobierno federal llegan para septiembre, porque los presupuestos empiezan en octubre. Así que aquí se está ordenando que una vez la agencia reciba la notificación o el allocation de cuánto dinero va a recibir de esa agencia federal para el manejo de la violencia en Puerto Rico, tiene 90 días para emitir el aviso a las organizaciones para que sometan propuestas. Y una vez esté esa fecha de notificación, hay 90 días para recibir las propuestas, analizarlas y otorgar los fondos a las organizaciones sin fines de lucro. Les doy un ejemplo. Si esa notificación llegó en septiembre, entre una cosa y otra, por las razones que sea, la notificación para que sometan propuestas a las organizaciones sin fines de lucro se está dando entre febrero o marzo. ¿Cuándo aprobaron el presupuesto de ese fondo? En octubre. Esas organizaciones que dan servicio, ¿qué pasa con las intercesoras? ¿Qué pasa con las trabajadoras sociales, con las enfermeras, con los psicólogos, con los psiquiatras que le dan servicio a nuestras mujeres, con los albergues? ¿Cómo viven si son fondos de continuidad? Pues tenemos que darle un término de tiempo para que ellos puedan hacer sus ajustes. Esa notificación que se da en febrero, en mayo se reciben las propuestas y hay una situación en particular que al día de hoy, octubre 26, hay unos fondos federales del año pasado que todavía al día de hoy no se han otorgado. Eso es inaceptable.
¿Cómo lo vamos a poder combatir? ¿O vamos a buscar la alternativa? Tiempo. 90 días desde que reciba el aviso y 90 días para analizar las propuestas. La gran mayoría de esas propuestas son de continuidad, de servicios. Pues vamos nosotros entonces, trabajen las de continuidad y las nuevas las analizan con más profundidad, que cumplan con toda la regulación federal. Pero no podemos dejar que pase el tiempo a ciencia y paciencia y las organizaciones estranguladas sin los recursos y las mujeres sin los servicios. Porque nos consta, las intercesoras que acompañan a las víctimas al tribunal, muchas veces trabajaban sin que se les pagara, por vocación, por compromiso, por sensibilidad, pero no es justo. Debe enviársele ese dinero a esas organizaciones para que puedan tener los servicios a las víctimas que requieren. Realmente, como parte de los esfuerzos de los grupos durante todas estas reuniones, perdón, que saben que quizás uno de los planteamientos que han hecho es que, bueno, la preparación de esta orden ejecutiva, sí, pero debemos recordar que no fue un año normal, no fue un año ningún puertorriqueño. Fue un año difícil. Hemos estado trabajando diferentes situaciones de emergencia a la misma emergencia, pero nunca cejamos y en la profundidad de una orden ejecutiva para que sirviera de marco para la protección de los derechos de las mujeres, de todas las víctimas y de todas las Puerto Rico. Esperamos que posterior al 3 de noviembre podamos tener una sesión extraordinaria para algunos proyectos de prioridad y que representen una diferencia y que queremos dejar como legado adicional para las generaciones futuras y las administraciones futuras. En ese sentido, proyectamos radicar un proyecto en la próxima sesión extraordinaria que podamos convocar sobre la trata. Una nueva ley de trata humana, donde muchas veces las situaciones de violencia doméstica, muchas veces las situaciones de prostitución, muchas veces las situaciones de desaparición de nuestras niñas y nuestras adolescentes y de la agresión sexual son producto de la trata, del flagelo de la trata humana. Actualmente la legislación pues, no es tan específica, así que ya la estamos trabajando, esperamos presentarlo en la próxima sesión extraordinaria, la nueva ley de trata para la protección de nuestras víctimas de agresión sexual, de violencia de género y de nuestras niñas y adolescentes. Y también nos proyectamos presentar un proyecto de ley donde por primera vez en Puerto Rico nosotros podamos tipificar como delito el feminicidio en nuestra isla. Hay unos criterios particulares para poder establecer lo que es un feminicidio. A nivel internacional, pues hay diferentes posiciones. Yo creo que es importante que nosotros sepamos, como parte de ese protocolo de investigación de los asesinatos de las mujeres, sepamos por qué, cómo, quién y por qué asesinan a nuestras mujeres. Eso es fundamental para yo poder dirigir esfuerzos, recursos, orientación, prevención, educación, salud, vivienda. Si yo no tengo esa base, yo no sé por dónde yo voy a enfocar los esfuerzos. Así que es importante que nosotros identifiquemos, resumiendo, la creación del protocolo para el manejo de la violencia, el protocolo de investigación de las mujeres asesinadas en Puerto Rico, la designación de un oficial de cumplimiento, los planteamientos que haya una persona designada en cada agencia y que sobre todo la incorporación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, para llevar ese mensaje a favor de
la protección de nuestras mujeres. Y finalmente, la determinación relacionada a los presupuestos. Eso es fundamental. Yo creo que son una de las aportaciones que a partir de 1 de julio del 2021 van a viabilizar no solamente el esfuerzo de la Oficina de la Procuradora, sino también de cada una de las agencias. Y que ustedes como medios de comunicación también podrán, en la rendición de cuentas, ver cuál es esa aportación, cómo se gastó, cuáles fueron los programas, cuál fue la efectividad. Y en las enmiendas, en la sesión extraordinaria, con relación a los programas de reeducación y de adiestramiento para los agresores de violencia doméstica, queremos saber dónde estamos con esos programas. ¿Están rehabilitando? ¿Son efectivos? ¿Hay reincidencia? ¿Qué dicen las víctimas? ¿Se sienten satisfechas de esa reeducación? Para los agresores, porque no hubo intervención, porque verdaderamente se internalizó el problema. Así que es un conjunto de medidas que nos van a llevar como pueblo a que nosotros tengamos una conciencia social de que es un trabajo multisectorial y que nos corresponde a todos. Yo agradezco a la Procuradora, a la doctora Cintrón, agradezco a todas las organizaciones, a la alcaldesa que siempre ha estado con nosotros, a los secretarios, al comisionado de la policía, a todos los que han contribuido, a Joan, muchísimas gracias, a que esté este documento que por primera vez, no solamente a nivel de gobierno, a nivel de política pública de un gobierno, reconoce la prioridad de proteger, de orientar, de prevenir la vida de todas nuestras mujeres. Y yo creo que era importante que se diera de esta manera. Lo vamos a seguir colaborando y esperemos que en los próximos días empecemos a ver el cumplimiento de esta orden y de que va a hacer diferencia. Solamente un comentario. Probablemente algunos sectores, y aquí están las organizaciones representadas, pudiesen quizás varios grupos o alguna persona pensar que la orden no habló de un estado de emergencia. Las palabras no hacen la diferencia. Una emergencia, nosotros tenemos que ver cuál es el efecto. El efecto es decir qué es la prioridad para el gobierno, cuál es la obligación y cuál es la responsabilidad del gobierno. Eso es lo verdaderamente importante. No es el tipo. Aquí están las organizaciones y vuelvo y les digo, para mí que puedo evaluar lo que había antes, lo que hemos participado y lo que hemos trabajado con la Procuradora, con la doctora Cintrón, cuál ha sido la trayectoria de Puerto Rico, puedo decirles que yo me siento extremadamente contenta con esta orden ejecutiva y creo que estamos haciendo una contribución para las administraciones y para las generaciones futuras de que haya un compromiso del gobierno para hacer una diferencia. Con una comisión empoderada, como una ley por orden ejecutiva, con recursos, con presupuesto, con un complemento no solamente del gobierno civil y los medios. Entre todos, yo sé que podemos hacer la diferencia. Y yo sé que esto va a ser un primer paso para que nosotros podamos fortalecer la respuesta que tiene nuestro gobierno, nuestra administración. Cuando digo administración, ¿verdad? Lo digo el pueblo de Puerto Rico, a beneficio de buscar la equidad y la vida de nuestras mujeres, nuestras niñas y nuestras adolescentes. Igualmente, todo lo que tiene que ver con la agresión sexual. Así que esa sería la orden ejecutiva, así que podemos pasar a las preguntas. Me gustaría, si me dan unos segunditos, que la Procuradora pueda dar unas palabras, igualmente la doctora Cintrón.
Buenos días a todos y a todas. Tengo que decir que la reunión que sostuve con la gobernadora y todos los que estuvimos acompañando a la gobernadora nos dio mucha alegría. Es un día que nunca olvidaremos. Es un día donde estamos trascendiendo tanto y lo van a ver en la orden. Hemos estado en muchísimas reuniones, hemos estado trabajando, fiscalizando, educando, trabajando con la prevención y hace como una hora que estábamos sentados todos discutiendo, la realidad es que hemos sacado un plan de trabajo maravilloso que se trabaja a veces en ocasiones por agencias de manera segregada, pero con esta orden ejecutiva podemos trascender a algo más, trascender y no solamente para este año, sino para los años subsiguientes y necesitamos el compromiso de todos estos aspirantes a la gobernación, tengo que decirlo, porque es algo que viene, como dice la gobernadora, de parte del gobierno para una orden para todas las agencias. Nuestra oficina, como siempre señalo, está fiscalizando, pero lo más importante que siempre recalco es la colaboración. Muchas veces nos circunscribimos solamente al hecho de multar y multar, pero ¿qué significa multar? Multar es cuando ya no se cumple con una reglamentación. No queremos llegar a eso, queremos que cumplamos, que orientemos. Trabajo muchísimo de la mano con Escalera, con el negociado de la policía, adiestrando, trabajamos con el Departamento de Salud, trabajamos con las academias de intercesorías legales, que poco se dice sobre las academias de intercesoras legales y hacen tanto por nuestras víctimas de violencia de género, y la oficina todo el tiempo está trabajando con adiestramiento con los municipios. Aquí que está la alcaldesa también, es bien importante tocar el área de municipio. Nosotros comenzamos con un enlace de cada municipio, ahora con la alcaldesa, con la asociación y las federaciones, podemos trabajar directamente con esas personas que están en ese municipio y se orientan sobre qué es un plan de escape, cuál es el perfil de un agresor. Así que estoy bien contenta, tengo que reconocerlo, gobernadora, gracias por su compromiso, por su esfuerzo, por las organizaciones, las que se han mantenido trabajando independientemente de nuestras posturas, porque para eso es que son las reuniones. Tenemos muchísimas posturas, distintas visiones, pero este documento es uno de gran logro y tengo que así reconocerlo y así agradecerle. Buenos días a todos y a todas. Queremos agradecer primero que todo a la gobernadora de Puerto Rico por la oportunidad que nos dio de trabajar con este asunto, y fue un proceso de recopilación de información variada, fue un proceso de llevar a consenso posturas que estaban en contravención en muchos aspectos. Así que el trabajo que vamos a estar viendo y que está contemplado dentro del protocolo que acompaña la orden es precisamente eso, un resumen de todas las inquietudes, de todas las preocupaciones fundadas que habían en los diferentes sectores de la población que trabaja con los derechos de las mujeres en Puerto Rico. Así que nosotros aspiramos a que este sea un documento que pueda servir como un template, ¿verdad? Como una plantilla, porque podemos construir sobre él conforme a las necesidades que se vayan viendo en el camino, ir editándolo y modificándolo para atemperarnos a los tiempos y lograr que realmente sea efectivo. Nosotros queremos agradecer de manera especial nuevamente a todas las personas que durante todo este proceso estuvieron dedicando de su tiempo para investigar, para buscar, para estudiar y para ilustrarnos todos con respecto al tema de la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico. Este documento trabaja más que nada con el deseo y el interés de erradicar la violencia hacia las mujeres, pero también erradicar la violencia en Puerto Rico, entendiendo que en la medida en que nosotros vamos cerrando las brechas de inequidad, nosotros nos vamos acercando más al camino de la justicia para todos. No hay
en Puerto Rico, personas más importantes o menos importantes, todos queremos vivir en paz y este documento de trabajo nos va a ayudar a lograr esta sociedad que nosotros esperamos de armonía y de solidaridad y empatía. Así que, gobernadora, muchas gracias. Procuradora, muchísimas gracias. Así que, como ustedes han escuchado, no solamente por lo que dispone la orden, sino también por las herramientas de trabajo que tenemos, nos dirigimos a la ejecución. Hay leyes, hay programas, y esta orden ejecutiva va dirigida a que haya ejecución por parte de las agencias de gobierno, por parte de los funcionarios llamados a responder y sobre todo a esas preocupaciones que han traído no solamente las organizaciones, sino también todos los sectores que trabajan con la lucha contra la violencia, que es la educación. Yo creo que ha sido un paso enorme, gracias, secretario, porque el secretario dijo que sí, inmediatamente vamos a hacer esos esfuerzos para que todo el sistema de educación pública pueda tener las escuelas coeducativas que sin duda alguna han hecho una diferencia. Así que esa sería la presentación, la orden ejecutiva, estaremos subiéndola al portal ya durante la tarde de hoy, tan pronto lleguemos para que puedan tener acceso y que la puedan entonces leer con un poquito más de detenimiento, al igual que el protocolo de acción que también va a estar anexado como parte del documento. Así que, adelante. Muchas gracias. Comenzamos con preguntas del tema de ENDI. Hola, muy buenos días, gobernadora. Tenía varias preguntas. La primera es si en efecto usted menciona que las palabras no hacen la diferencia, ¿por qué entonces no haber declarado un estado de emergencia en esta orden ejecutiva y por qué no incluir la educación con perspectiva de género? Porque cuando analizamos todos los grupos, Leisa, aquí habían yo creo que estaban todas las organizaciones representadas. Y para mí lo más importante y lo que ha sido parte de mi gobierno desde agosto 7 del 2019 es el consenso. Y yo escucho a todas las partes. Y como parte de ese consenso, lo que queremos son acciones que lleven a la ejecución. No meramente, ¿verdad?, por complacer a una u otra persona o porque diga de alguna manera en particular. Para mí era más importante, luego de escuchar todas las organizaciones y llegar a un consenso, ¿qué es prioridad para el gobierno de Puerto Rico? Más allá de la emergencia. ¿Qué es prioridad? Y la prioridad es la lucha contra la violencia a las mujeres. Por eso la orden es servicios de prioridad, la lucha contra la violencia a las mujeres. Me faltó lo de la educación con perspectiva de género. Están incluidas en las escuelas coeducativas, pero de todas maneras este grupo, esta comisión, va a estar trabajando con todas esas medidas que vayan dirigidas a la incorporación de la educación de lo que sea necesario. Aquí hay de todos los sectores. Como puedes ver en la orden, no solamente están los jefes de agencia, están las organizaciones, está el Departamento de Educación y de entre todos ellos, aquello que haya que enmendar para poder incluirlo, tengo que trabajar con lo que ya tenemos. Ya tenemos las escuelas coeducativas, ya han sido exitosas, pues vamos a implementarlas. Si a eso hay que incorporarle algún elemento adicional, el COMUBI, ¿verdad?, como le hemos puesto para hacer un título más corto, proveerá cuál es la herramienta, cómo lo vamos a hacer, si hay que hacer una legislación se hace, pero ya tenemos un camino andado con las escuelas coeducativas. Quería, el pasado septiembre, ¿verdad?, del año pasado, usted había anunciado un estado de alerta nacional. Pasó el año y no vimos, ¿verdad?, una mayor acción en esa línea. ¿Qué garantía hay de que en efecto no ocurra lo mismo con esta declaración, con esta nueva orden ejecutiva, tomando en consideración también que estamos ya ante el final de un cuatrenio? Bueno, yo no minimizaría, verdaderamente, yo creo que seríamos altamente injustos con todas estas organizaciones que han trabajado de sol a sol para luchar contra la violencia, decir que no pasó nada. La orden ejecutiva fue un llamado, y lo dice la orden, para que todo el mundo trabajase en esa dirección, para que escucháramos las peticiones de las organizaciones sin fines de lucro. Si nosotros, lamentablemente, las cosas hay que medirlas por estadística, ¿verdad?, porque hay que medirlas de esa manera. Si fuéramos a hablar de estadística,
y si los esfuerzos han traído algún resultado. Las estadísticas nos dicen que al día de hoy tenemos menos 560 incidentes de violencia doméstica reportados. Puede ser por varias razones, pero muy tristemente, o la única manera de medirlo es con estadísticas. Y las estadísticas nos dicen que tenemos menos incidentes. Y el año 2019 terminó con menos incidencia que el 2018, y el 2018 con menos del 2017. Así que lo que tenemos que hacer es enfocar, porque no quisiéramos ni un solo incidente, no quisiéramos ni una sola muerte de violencia de género. Así que más allá de decir que quizás no podemos verlo, ¿verdad? Ese resultado, yo pienso que la orden ejecutiva de alerta fue fundamental porque fue un llamado a la acción que nos trajo a todas las organizaciones, que yo creo que por mucho tiempo no todas habían estado en un mismo salón buscando alternativas para la lucha contra las mujeres. Así que yo creo que esto es producto, esta orden es producto de la alerta. Por eso es que nosotros, aquella se deroga y sigue esta, porque esta es la creación después de la alerta. O sea que en esta se recoge las recomendaciones que se habían dado por diversos grupos en esa primera orden ejecutiva, pero hace unas semanas algunas de las organizaciones habían dicho que esto permanecía engavetado, este protocolo que se había propuesto para aquella orden ejecutiva. No. El protocolo se añade a esta orden, lo van a poder ver una vez suba la orden. Recuerden que este no es el protocolo de la gobernadora. Yo fui la facilitadora para que esto se diera, y no solamente facilitadora, sino que era mi prioridad que saliera este documento, y las organizaciones con sus recomendaciones son las que están contenidas en el protocolo. Si se implementa o no, para eso vamos a tener, ¿verdad?, la fiscalización de la procuradora y de que por eso es que vamos a la ejecución. Así que no creo, ¿verdad?, que sea correcta o la visión de que no ha pasado. Aquí están las organizaciones, pregúntale lo difícil que se le ha hecho y el trabajo que han tenido durante todo este tiempo, particularmente en las emergencias. La oficina de la procuradora, lo difícil que se le ha hecho, ¿verdad?, sin los recursos. Pero si no había nadie que le dijera, tienes que ponerme en ese presupuesto, ¿cuánto tú vas a tener para cumplir con esas directrices y para poder trabajar con la violencia? Ella no tenía más allá que exigir el cumplimiento de una ley donde la gente no tenía recursos. Así que yo creo que yo lo veo como de la orden que hacía, ¿verdad?, y que proclamaba la alerta por las situaciones que habían ocurrido, lo dice la orden, y entonces el producto es esta nueva orden ejecutiva declarando servicios de prioridad en la lucha contra la violencia. Canal 6. Como usted ha dicho que va a hablar de va a convocar una extraordinaria, le pregunto si ya tiene el compromiso de los miembros de la Asamblea Legislativa para ello, porque eso sería luego de las elecciones, para ver si existe esa motivación y ese compromiso que le han dicho con relación a estos proyectos, que si se trabajan, se tienen que trabajar con suma importancia, y si no vaya a ser que, como ha ocurrido en otras extraordinarias, que aprueban unos proyectos, otros no, o dicen que no hay el tiempo. Bueno, nosotros se lo vamos a radicar con el tiempo suficiente. Yo no pretendo, ¿verdad?, entrar en las funciones y le doy entera deferencia a la rama legislativa. Mi petición será que los traten con prioridad, como ha sido para todas estas mujeres y para todas las organizaciones, que tengan la prioridad. Yo los voy a radicar en tiempo para que haya el tiempo necesario y que los puedan ver durante la sesión extraordinaria. Para mí tienen prioridad, para todas ellas tienen prioridad y para el pueblo de Puerto Rico tienen prioridad. Estoy completamente segura que para la Asamblea Legislativa también lo tendrá. No he dialogado con ellos con relación a esto. Entonces no podría ser un ejercicio en futilidad si no hay un compromiso. Lo que pasa es que cada rama tiene su función y yo, la rama ejecutiva, someto proyectos de administración y yo no puedo supeditar mi función como ejecutiva a si me lo van a aprobar o no. Mi función es someterlo porque eso es lo que el pueblo pide. Y eso es lo que yo entiendo que es lo más adecuado para el pueblo. Si la Asamblea Legislativa entiende diferente, ellos lo explicarán. Pero una rama, por eso se llama
el sistema de pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución, donde yo establezco las prioridades del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa lo evalúa. Ellos tienen su facultad, pero yo estoy completamente segura que cuando ellos vean los proyectos, para ellos también va a ser una prioridad. Si no, el pueblo evaluará. Foro noticioso. Sí, buenos días, gobernadora. Le pregunto, a veces se crean leyes, se crean órdenes ejecutivas y se crean protocolos, como usted está mencionando muy bien hoy. No obstante, aunque la rama judicial trabaja aparte, aunque la policía haga el trabajo, haga la investigación lo más rápido posible, llevan la persona al tribunal, por cualquier tecnicismo, o sale la persona bien o la fianza que sale es como si hubiese matado a cualquier persona. ¿Cómo se puede lidiar con eso entonces en los tribunales? Sí. Bueno, yo lo que te puedo garantizar, Celia, es que con el protocolo de investigación lo que queremos es que esos casos se lleven de una manera sólida al tribunal y que la rama judicial sea parte de este esfuerzo, porque ellos van a estar invitados a todas estas reuniones de la comisión multisectorial y tiene que haber un compromiso de todos, claro. Uno tiene que respetar la discreción judicial, pero mi compromiso y el de la policía es hacer una investigación adecuada, efectiva, ágil, para que los agresores tengan una rendición de cuentas, que evitemos la impunidad y corresponde entonces al tribunal evaluar esa prueba. El caso sólido se lo va a llevar la policía y la fiscalía. El tribunal tendrá que evaluar y esperemos que tenga la misma conciencia social, porque la Administración de Tribunales ha hecho un programa de adiestramiento en violencia doméstica que tengo que reconocer extraordinario, ¿verdad? Y que se siga de esa manera empoderando a esos jueces con la información de lo que representa la lucha contra la violencia. Y por eso es importante los medios. Por eso lo incluí, porque son fundamentales. No es lo mismo cuando tú estás viendo que hay una unión de propósitos entre todo el mundo, que hasta en la televisión tú estás viendo tu programa favorito, estás viendo un juego, estás viendo esto y te sale un cintillo donde diga, si alguien te humilla o te ofende de palabra, eso es maltrato. Y eso va educando a un pueblo. Yo no lo puedo hacer, no hay los recursos, ella no lo puede hacer. Pero si hay una colaboración de los medios que no cuesta nada, un centillito allí, llama a tal sitio. Eso vamos creando conciencia en nuestro pueblo de que la lucha contra la violencia de la mujer es una prioridad para todos. Telemundo. Seguimos con Guapa. Gobernadora, buenas tardes ya. Yo sé que usted habló sobre, ¿verdad?, lo difícil que ha sido este año y lo complicado que ha sido poner a todo el mundo de acuerdo, pero quería saber, insistir un poco, que nos explique por qué se tardó tanto esta determinación y con los detalles que tiene su orden ejecutiva, porque hubo, sin embargo, tiempo para otras cosas durante el año, incluso durante la pandemia, para hacer campaña electoral, porque no se pudo producir esto antes y ahora, apenas a 2 meses de que acabe el gobierno suyo, pues se elabora un recurso como este, que no sabemos si se le va a dar continuidad, qué determinaciones va a tomar el próximo gobierno, etcétera. Bueno, en términos de la continuidad, te puedo decir, Celimar, que va a tenerla. El gobernador y gobernadora que entre le rendirá cuentas al pueblo de Puerto Rico si deroga la orden, porque es la única manera en que no va a tener función. Que un gobernador diga, se deroga la orden ejecutiva tal, y el pueblo pasará a juicio sobre esa acción, porque eso es ley, ¿verdad? Va a ser una orden ejecutiva que va a estar vigente. En términos del tiempo, aquí está la doctora Cintrón, fueron múltiples las propuestas y las sugerencias que se recibieron por parte de todas las organizaciones. Queríamos, obviamente, lograr un consenso, abarcar lo más que pudiésemos en ese protocolo para intervención. En ese momento trabajamos con personas que estaban aisladas por la pandemia, personas que trabajaron remoto, personas que habían perdido su vivienda. Tenemos situaciones del área azul de gente que no estaban disponibles. O sea, que nosotros hemos ido trabajando con relación a toda esta situación en medio de unas situaciones de emergencia que ha vivido nuestro pueblo. Yo creo que lo más importante al final del camino es que tengamos el documento, que dentro de las medidas se tenga el consenso y de que haya implementación y que haya ejecución por parte del gobierno y de todas las organizaciones. Continuamos con Univisión. ¿Quieres decir algo? ¿Ven?
Algo que es importante que se clarifique con relación al timeline, ¿verdad? Y al tiempo que se tomó la orden, es que a partir de la declaración de alerta nacional, que se da en septiembre de 2019, básicamente a finales de septiembre 2019, ¿verdad? Nosotros estuvimos recibiendo propuestas hasta diciembre del 2019, que fueron 2 meses de back and forth de información y de propuestas de las diferentes organizaciones y demás. Y obviamente se comenzó y está la licenciada Joan Vélez que trabajó muchísimo recibiendo también y resumiendo toda esta información. En diciembre es que entonces nosotros comenzamos la recopilación de la data y el resumen, empezamos a hacer el resumen de la data. Ahí pues como ya todos saben nos cogen toda la serie de eventos naturales que han ocurrido incluidas la pandemia. Y aún así, y durante el proceso de la pandemia, hubo reuniones con el grupo de trabajo porque el documento, ¿verdad?, de plan de acción, que era inicialmente el nombre que tenía, estaba hecho y se sometió para la evaluación, el análisis, la consideración y la recomendación de los diferentes grupos, quienes a su vez reenviaron el documento con recomendaciones que se integraron. O sea, que ese ejercicio se estuvo practicando, no fue que el plan estuvo idle o estático en la gaveta de nadie. Ese documento estaba yendo y volviendo porque era un documento de trabajo, hasta que ahora pues finalmente tenemos ese resultado. Sí, y durante ese proceso de pandemia, nosotros estuvimos recibiendo información por parte del negociado precisamente de la policía, que a través y por conducto de la licenciada Joan Vélez con la División de Violencia Doméstica se hicieron, y la Oficina de la Procuradora se hicieron una serie de gestiones para garantizar que las víctimas estuvieran protegidas mediante rondas preventivas, mediante una atención inmediata a todo lo que se recibiera en términos de querella de violencia doméstica, etcétera. O sea, dentro de lo que se estaba trabajando con el plan y que estaba contemplado como recomendación dentro del plan, esos pasos se fueron dando, además de la cuestión del trabajo supliendo necesidades a las víctimas que estaban aisladas por conducto de la pandemia, por razón de la pandemia. Las organizaciones generaron una campaña que nos llegó hasta nosotros muy, muy activa también para proteger a las mujeres con una serie de los stickers, ¿verdad?, que se pasan por WhatsApp, que fueron cosas que se estuvieron trabajando durante todo este proceso, aun cuando, ¿verdad?, no se había producido la orden como parte de esto. También quería, gobernadora, si puede abundar un poco sobre lo de la continuidad de servicios, porque sé que hay mucha preocupación, por ejemplo, entre los albergues con relación a ese momento en el que se acaba el año fiscal, se quedan sin las ayudas, sí, ¿verdad?, y los recursos que necesitan, y eso afecta la seguridad con la que una mujer puede ir a buscar un servicio allí. Sin duda, Selimar, ha sido una gran preocupación, particularmente cuando se retrasa demasiado la notificación para que las organizaciones sin fines de lucro sometan propuestas. Así que por eso es que en esta orden le hemos dado esa instrucción particular de darle un tiempo, de manera que las organizaciones también se preparan de antemano y saben que dentro de ese periodo de tiempo debe venir el aviso y debe venir la adjudicación de esas propuestas. Claro, esos son máximos, quisiéramos que fueran menos. Ahora mismo no hay término, ¿verdad? Y probablemente se pasen más de esos 180 días. Pero aquí lo más importante es la responsabilidad de la agencia, que es la garantía de los fondos, para que haga el anuncio, para que evalúe las propuestas, y aquellas que son de continuidad, las trabaje rápido, porque es cuestión de darle seguimiento a estos servicios que están dando las víctimas. Por eso lo quisimos incluir aquí, para que tengan una certeza de tiempo y las organizaciones también se puedan preparar para este tiempo. Una vez reciban la notificación, casi siempre se recibe en agosto, septiembre, principio de septiembre, 90 días para el anuncio y 90 días para el recibo de las propuestas y la adjudicación de los fondos a la organización. Continúa con Univisión. Mi pregunta también iba dirigida acerca de los albergues, ya que la presidenta de la red de albergues ha estado indicando que mensualmente le llegaban cerca de 40 mujeres, sin embargo, con la situación del COVID, la capacidad ha disminuido a 20 adicional. Estuvimos dialogando con una persona que pasó por violencia y nos comentaba que en el 99 ella se encontró con 10 personas en el programa, sin embargo, en estos momentos solamente hay 5 en ese programa que ella utilizó. ¿Cómo el gobierno también puede ayudar y entrar a
tratar de manejar esta situación que está sucediendo. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo el gobierno puede ayudar a los albergues del COVID, que solamente su capacidad ha bajado a 20? Sin duda, importante. De hecho, en la nueva reasignación de los programas del CARES Act, hemos dispuesto de una cantidad para que las organizaciones sin fines de lucro también puedan solicitar como parte de los gastos incurridos para el manejo de las situaciones de la pandemia dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Así que yo creo que es importante, nosotros vamos a notificar eso, es una cantidad de dinero que se ha separado para que ellos puedan someter las propuestas, pero no empece esa situación. Lo importante es que la instrucción que se ha dado a las agencias que manejan fondos para las organizaciones es la rápida tramitación, la facturación, que se haga de una manera expedita para que puedan cobrar lo antes posible con relación a los servicios que están dando y, obviamente, la atención de las víctimas que están teniendo. Así que yo creo que ellas han mantenido una buena comunicación con la Oficina de la Procuradora y con el Departamento de Justicia, que aprovechamos para excusar a la secretaria, que no pudo estar aquí en esta mañana tarde de hoy, pero la comunicación entre ellos está efectiva para que puedan lidiar con estas situaciones que tienen las organizaciones. Continuamos con San Juan Daily. Buenas tardes, gobernadora. Saludos, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta de seguimiento con lo que dijo el nuevo día en cuanto a por qué no llamar esto exactamente un estado de emergencia. ¿No cree que el no llamarlo un estado de emergencia minimiza la situación que se está sufriendo de violencia de género en Puerto Rico? Y la otra pregunta que quiero hacer es si en esta orden ejecutiva se estará atendiendo algún tipo de programa para atender a lo que es las mujeres trans. Bien. Se ha visto una creciente agresión en contra de esta comunidad. Sin embargo, en cuanto a las autoridades, no se le ha prestado la atención suficiente y, de hecho, un caso como el de Alexa Luciano no se ha resuelto ni se ha tomado en cuenta qué va a suceder con este. Bueno, yo creo que con relación a lo de la pregunta de la palabra emergencia, yo creo que fuimos claros con relación a que aquí tiene que haber un consenso. Aquí han habido todas las organizaciones participaron de este esfuerzo y para mí lo más importante, luego de escucharlas a ellas, es que el gobierno de Puerto Rico le declare al pueblo que son servicios de prioridad la protección a las mujeres contra la violencia. Así que en ese sentido yo creo que para efecto de todos la asignación de recursos, la identificación de aquellas áreas donde haya necesidad como educación, trabajo, salud, es necesario que sea un servicio de prioridad y por eso lo declaramos, que es un gran avance, ¿verdad? Que ya el gobierno reconozca que ese servicio va a tener prioridad sobre cualquier otro. En términos de las trans, sí, sin duda están incluidas en la orden servicios para todas las mujeres en su diversidad. No importa raza, color, sexo, orientación sexual, no importa. Todas las mujeres van a estar protegidas dentro de esta orden ejecutiva y estoy completamente segura, ¿verdad?, que la información que ha trascendido es que la investigación está en curso, o sea, esa investigación se está llevando a cabo y tan pronto se identifique el responsable, al igual que como cualquier otro caso, con la misma rigurosidad, esta persona responderá por lo que le hizo Alexa. Vocero. Sí, saludo, gobernadora. Tengo varias preguntas. ¿Quién va a ofrecer los talleres a los empleados y empleadas del Departamento de Educación? El Departamento de Educación ya tiene esos módulos que están en línea, así que ellos entrarán, harán sus adiestramientos y ahí mismo el sistema va a determinar que ha cumplido con este requisito. ¿Cuál es el plan con la policía? La Policía de Puerto Rico tiene actualmente un plan de adiestramiento. Como ustedes saben, hay una oficina de reforma. Así que la policía completamente, dentro de todos los procesos de adiestramiento, reciben no solamente los policías, los que están en las unidades especializadas, obviamente se ampliará dentro de esta nueva unidad de crímenes contra la mujer, que por eso es que se está solicitando la asignación de fondos y la policía está recibiendo los adiestramientos. Tengo dos preguntas adicionales. Ya que va a convocar una sesión extraordinaria, ¿por qué no incluir todo esto y darle un peso de ley y solamente enviar entonces los otros dos proyectos que siguen siendo importantes, pero por qué no enviar esto también como un proyecto de ley? No lo podemos descartar. Podría ser una consideración que tomemos más adelante. Hay que ver la estructuración del concepto de la comisión, del protocolo, y probablemente es algo que no deberían descartar.
Okay, la última pregunta que tengo es, ¿qué organizaciones son las que, porque usted sigue mencionándonos que todas las organizaciones participaron, si nos puede detallar, por favor, cuáles son esas organizaciones? Y quería saber también, en cuanto a los recursos para las mujeres, porque muchas mujeres, como se ha discutido siempre, continúan en el ciclo porque no tienen recursos, no tienen la educación, no tienen a dónde ir, no tienen quien le cuide los hijos o hijas, etcétera. ¿Qué incluye la orden para atender esa parte del círculo? Todos los recursos. Lo tenemos que ver de una manera integral. Los recursos para combatir la violencia tienen que ir en todos los aspectos que envuelve educación, trabajo, salud, la prevención de violencia. Específicamente, ¿qué determina la orden sobre eso? ¿Sobre qué? Sobre cómo garantizarle a las mujeres tener acceso a educación, Está garantizado trabajo. a través de una orden ejecutiva que es como si fuera ley, que las agencias tienen que cumplir con estos protocolos, que va a haber una comisión multisectorial compuesta por todas estas agencias, por las organizaciones sin fines de lucro, por los invitados de la rama judicial. Están todos ahí con el empoderamiento para poder responder y exigir el cumplimiento y la ejecución por parte de las agencias y de todos los sectores. Precisamente por eso es que se incluye en la orden ejecutiva, porque es como si fuera una ley que empodera a toda esta comisión para que lo pueda ejercer. Sí, las tengo aquí la lista, son bastantes, te la podemos dar aparte para no tomar mucho tiempo. Permiso. Ok, continuamos con la última de otros temas. Telemundo. Perdona. Discúlpame. Okay. Señora gobernadora, ha surgido un movimiento right-in para impulsarla a usted como candidata a la gobernación en estas próximas elecciones. ¿Usted respalda ese movimiento o lo rechaza? Y si lo rechaza, ¿va a endosar usted a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación? Mira, Silvia, las manifestaciones del pueblo puertorriqueño yo no las puedo evitar, como tampoco nosotros podemos evitar reacciones a diferentes situaciones que ocurren en nuestro pueblo. Igual que vemos las manifestaciones por los obreros, por los maestros, por los enfermeros, que van frente a la fortaleza y expresan su posición a favor o en contra de las situaciones que están ocurriendo. Esa es una expresión del derecho constitucional que tiene la gente. Yo no puedo interferir en eso, ¿verdad? Es algo voluntario y espontáneo que ellos lo han hecho. El pueblo evaluará todo eso. O sea, yo no puedo intervenir porque eso es su derecho constitucional. Así que en ese sentido, yo no tendría ninguna otra expresión que verlo como cualquier otra manifestación en pro o en contra de cualquier determinación que se haya tomado. Y con relación a los endosos, yo siempre he sido clara desde un principio y me reafirmo en lo mismo que yo he dicho desde el primer día. Nosotros, para mí, esta campaña política terminó el 16 de agosto. Como ustedes han visto, yo me he concentrado en mi función de gobierno. Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario, así que yo sigo haciendo mi función de gobierno. Soy estadista, voy a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido. Esas son mis expresiones y me sostengo en ellas. Me he sostenido que esa es mi respuesta. Votaré PNP y votaré por la estadidad. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.